Bien, quiero darle la más cordial bienvenida a lo que es la sesión número 6 del curso de Microsoft Excel Avanzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Gracias a Dios, cansada, pero bien, dice Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Voy a compartir el enlace de la asistencia para que lo vayan completando, por favor. Así que ahí se los he compartido en el chat. Y por el momento, bueno, solo Néstor y Oscar lo han completado. ¿A dónde está la asistencia? Que esto es del celular. Sí, aquí se la acaba de compartir en el chat de la videollamada. Aquí la voy a compartir de nuevo, ahí está. Buenas noches. Hola, buenas noches, Néstor. Buenas noches. Bien, veamos quiénes han completado. Tengo a Néstor, tengo a Oscar, a Milagro, a Hernán, a Jorge Rodrigo, a Claudia, a Manuel y a Mauricio. Son las personas que han completado la asistencia. Bien, entonces estaríamos terminando nuestra primera semana de capacitación. Ya estaríamos en la sesión número 6. Y por ahí, por WhatsApp, estaba viendo que había una discusión sobre la fecha de finalización del curso, pero voy a esperar que esté la mayoría para que nos pongamos de acuerdo. Lo que sucede es que este curso en un inicio fue diseñado para personas desempleadas, o sea, que tienen, digamos, todo su tiempo libre. Entonces, en 8 sesiones se terminaba este curso. Pero ya para, digamos, para personas que trabajan, así como ustedes, y pasan muy ocupados, ellos, bueno, consideramos que la cantidad de sesiones es bastante grande. Aunque cada sesión que nosotros vamos a recibir, vamos a aprender algo nuevo de Excel. Pero no sé cómo consideran el tiempo de las sesiones. Son 15 sesiones. Lo que pasa Sí, es que está perfecto. Lo que dice hay una compañera es que no quiere llegar a las 8:30. Lo que podríamos hacer es lo que yo les acabo de poner en el chat, que es que la clase termina a las 8 porque siempre hay bastantes dudas y hasta las 8:30 nos quedamos todos los días los que tengamos dudas, así como a mí que me gusta hacer todo perfecto y que tengo 2 monitores y que vamos tratando de hacer toda la sesión, pero siempre tenemos dudas. Entonces, la gente que quiera hacerlo así, sacando todo el curso hasta las dudas, que nos quedemos hasta las 8:30 y ahí va el tiempo. Los que no, que se retiren a las 8 y así salimos 2 días antes, pues, porque la gran mayoría está diciendo que quiere salir 2 días antes, yo también, ¿verdad? sí, sí, es una buena alternativa. Gracias, Mauricio. ¿Y Milagro? Hola, Milagro. A mí no me parece, porque si están diciendo media hora más, asumo que es media hora más de clase, más lo que se quedaría con la gente en las dudas, o sea que estarían llegando hasta las 9 de la noche para poder salir el 22, el 22, o el 21, no sé cuándo, Sí, porque usted no va a poder desarrollar con 2 días menos la clase, si siempre son 2 horas de desarrollo, o sea, entonces no estamos hablando nada, pues. sí, Eso no me parece, porque esa- estaríamos llegando hasta las 9 de la noche con las dudas que se sacan y que yo no pude mandárselo y que esto y que lo uno y que lo otro, cada quien, pues. sí, está bien, gracias por dar su punto de vista, Milagro. Igual también esa es la alternativa de quedar así como estamos hasta ahorita, ¿verdad? De 2 horas al día y faltarían, después de esa faltarían 9 sesiones, o sea, toda la siguiente semana y 4 días de la siguiente semana. Está esa alternativa también. Y recuérdense que, bueno, la cantidad de días que pueden faltar serían 3, que representa el 20% de todo el curso. Así que hay varias alternativas que cuando esté la mayoría de personas, vamos a hacer una encuesta quizás aquí en línea y ahí vamos a definir cómo vamos a manejar eso de la finalización del curso. Como les digo, lo Sí, importante es que... yo
Yo diría Sí. que sea una votación, lo que diga la mayoría para que sea democrático, ¿verdad? Sí, me parece bien, Mauricio. Y lo Este, importante es que todos también se sientan a gusto, ¿verdad? Que todos se sientan a gusto. Así que lo vamos a hacer democráticamente y lo vamos a discutir. Si varias personas no están de acuerdo, ya vemos cuál es la solución que tomamos. Bien, vamos a comenzar ahora la sesión número 6 del curso de Microsoft Excel avanzado y quiero agradecerles esa responsabilidad que están mostrando de estarse conectando y muchísimos de ustedes no han faltado, ¿verdad? Y otros han faltado por compromisos bastante fuertes, que lo comprendemos perfectamente. Entonces, la agenda que vamos a tener este día será la siguiente. Veremos qué es lo que nosotros vamos a ser capaces de hacer a través del objetivo de la sesión. Igual voy a hacerles un par de preguntas a ver qué conocimientos traen por respecto a los temas que vamos a ver este día. Vamos a hacer un repaso de algunas cosas que aprendimos en la sesión anterior de los filtros avanzados y este día vamos a ver todavía algo de los filtros. Solo vamos a hacer un solo ejercicio que a lo mucho quizás les va a llevar unos 5 o 10 minutos. Y la mayor parte del tiempo la vamos a dedicar a aprender. Espérame un segundo. Y la mayor parte del tiempo de esta sesión la vamos a dedicar a aprender cómo hacer diferentes validaciones de datos. Podríamos hacer una validación básica de datos, por ejemplo, que en una columna solo se permitan datos numéricos. Eso podría ser una validación básica. Otra validación básica de datos podría ser que en una columna solo se permitan fechas pasadas. Y si yo digito, por ejemplo, 11 del 12 del 2021, que me dé error. Esa podría ser otro tipo de validación. Una validación un poquito, no más avanzada, sino que un poquito más, que requiere más conocimiento, son aquellas que tienen funciones. Así que, por ejemplo, yo puedo validar que en unas celdas solo me permita escribir en mayúsculas y que si yo escribo en minúscula, me dé error. Otro ejemplo de validación podría ser, por ejemplo, una lista condicionada. Por ejemplo, imagínense que estoy llenando una lista de clientes, que es el ejercicio que vamos a hacer este día. Entonces debo de seleccionar el departamento donde vive el cliente. Entonces selecciono, por ejemplo, Sonsonate y automáticamente en la otra columna se me tiene que generar una lista condicionada que me muestre los municipios de Sonsonate. Y si yo selecciono La Libertad en una columna, en la otra columna se tiene que mostrar únicamente los municipios de La Libertad. Entonces a eso se le llama validar datos en Excel. Con eso nosotros nos aseguramos que los datos que va a ingresar la persona van a ser los datos correctos. Así que en base a eso, el objetivo que vamos a tratar de cumplir este día y en base a las evidencias que ustedes envían, a las capturas de pantalla y a todas las aportaciones que hace, yo puedo comprobar si se ha cumplido ese objetivo, es el siguiente, que cuando esta sexta sesión finalice, ustedes tienen que ser capaces de realizar diferentes tipos de validaciones de datos en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Ese sería el objetivo que vamos a lograr este día. Y como les he mencionado, ya les puse bastantes ejemplos de validaciones de datos. Podríamos validar listas, fechas, decimales, números enteros o crear validaciones personalizadas a través de fórmulas. Parece mentira, pero a veces cuando las personas no tienen conocimientos de Excel, imagínense que estamos en una empresa y hay una persona que no sabe Excel. Muchas veces yo he visto que hasta para escribir cantidades, por ejemplo, para poner 100, se equivocan y ponen, por ejemplo, 1, 0, perdón, 1, la O y la O. En vez de poner el 0, ponen la O. Y Excel se lo permite, ¿verdad? Porque Excel permite cualquier tipo de datos. Pero si nosotros tuviéramos validadas esas celdas, Excel no se los permitiera. Otro ejemplo es, por ejemplo, que cuando van a digitar un número de DUI, digitan un dígito menos o un dígito más, sin darse cuenta. Error de dedo le llaman. Entonces nosotros podríamos validar esas celdas para que solo permita cierta cantidad de caracteres. O como les he mencionado anteriormente, crear una lista condicionada, que la vamos a ver este día. Así que, bueno, quisiera hacer un pequeño diagnóstico inicial y quisiera que me contaran cuál es la experiencia que tienen con la validación de datos en Excel. Nula. Yo lo único que he visto es que a veces las hojas no permiten ser tocadas, o sea, todo lo que está allí no se puede modificar. Gracias por participar, Mauricio. Sí, a veces eso es la protección de libros y hojas. Y dice Milagro, ninguna. Hernán sabe algo básico de las validaciones de datos. Claudia dice ninguna.
En el caso de Oscar, las ha utilizado un poco y Flor dice nada. ¿Los demás qué dicen? Bueno, también yo tengo una duda de ayer. ¿Sí, Mauricio? Sí, porque ayer cuando logramos hacerlo, después de las 8 de la noche, por cierto, que nos quedamos, me permitió hacer la copia de la matriz, pero cuando ya estaba en una hoja nueva de Excel, cuando estuvimos va a intentar una fila abajo o dos filas abajo, no dejaba la macro actuar, no sé qué pasa ahí, si es mejor abrir Sí, una lo hoja que pasa, nueva en esos casos de esa tabla dinámica. sí, lo más recomendable, sí, lo más recomendable es estar en una hoja nueva y no se lo permitía porque tenía información, esa hoja tenía información abajo, entonces el filtro avanzado no permite hacerlo de esa manera. Pero como usted dice, lo más recomendable sería hacerlo en una hoja nueva. Igual, a la hora de, bueno, cuando estemos realizando los procesos, yo lo voy a explicar un proceso, por ejemplo, el proceso de ese día. Y luego voy a explicarlo un par de veces, podría ser unas 2 veces. Y si alguna persona tiene dificultades, para que no se cree, pues, digamos, que varios estén hablando al mismo tiempo, levantan la mano y yo les prometo que hoy sí voy a estar bastante pendiente de las personas que las están levantando y de esa manera vamos a ir aclarando las dudas. Entonces voy a explicar el proceso, lo voy a realizar y luego las personas que lo hayan comprendido perfectamente y no tengan dificultades lo van a ir haciendo. Y las personas que tengan dificultades levantan la mano y yo voy a estar, les aseguro, pendiente para poder atenderlos. Pero antes de comenzar, ya hice el diagnóstico inicial, ya vimos que varios de ustedes, bueno, algunos de ustedes tienen cierta experiencia con la validación de datos y otras personas no tienen ninguna experiencia. Pero antes de eso, quisiera hacer un pequeño repaso de lo que aprendimos en la sesión anterior, solo que denme un segundo, que alguien me está pidiendo el link de la clase. En la sesión anterior aprendimos cómo crear filtros avanzados. Por ejemplo, yo podría darle control T y convertir eso en una tabla, que lo hemos hecho en todas las sesiones. Entonces, por ejemplo, aquí nos estaban pidiendo que queríamos que filtráramos los datos de las matrículas que van a vencer el domingo del próximo año. Entonces, tuvimos que hacer uso de algunas funciones para poder generar esa información. Por ejemplo, insertábamos una columna, en este caso lo voy a poner año, y utilizamos una función que se llama año, que como su propio nombre lo dice, me va a extraer el año de una fecha. En este caso sería el 2014. Muchas veces nos sucede eso, que utilizamos una función y el resultado es una fecha. Esto sucede porque la copia que hice estaba a la par de una columna que tiene formato de fecha, así que le he aplicado ese formato. Pero ya sabemos que con control y la barra espaciadora la selecciono al 100% y en inicio puedo ponerle un tipo de dato general. Y observen, ya he extraído el año de la fecha. Ahora para saber qué día va a vencer esta matrícula o qué día venció, utilizamos una función que no sé si se recuerdan. Dígame alguien, por favor, para ser más participativo esta retroalimentación. ¿Sí? Función hoy, parece. Sí, función hoy, exacto. Déjenme ponerlo por acá. No era la función hoy, era otra función. Para saber, hoy lo que hace es que me da la fecha actual, pero queremos saber qué día de la semana es esta fecha. Era texto, columna de vencimientos. Exacto, gracias Claudia. Como dice Claudia, sería, y Flor también lo ha escrito ahí, la función texto lo que hace es que me permite, por ejemplo, cambiarle el formato a esta fecha de vencimiento. Yo la podría seleccionar, coma, y entre comillas decirle a Excel que quiero que le aplique el siguiente formato, D, que habíamos hablado el día de ayer, que lo que hace este formato es que me da el nombre del día de la semana. Si le escribiera 4M, me diera el nombre del mes, si le pusiera 4Y, me extrayera el año, y así sucesivamente. Aprovechamos también para pasar esto a mayúscula. Por ejemplo, ahorita está minúscula, pero como todos los datos de la tabla están en mayúscula, al inicio, después del signo igual, le escribíamos mayos, y luego cerraba paréntesis al final. Eso significa que todo lo que esté dentro de mayos será convertido a mayúscula. Tiene activo su micrófono, Claudia.
Y al darle Enter, observen, ahí ya tengo qué día va a vencer o qué día venció cada una de las matrículas. Entonces ya tengo los dos datos que necesito. Ya tengo el año que lo obtuve a través de la función año y tengo esta otra columna que le vamos a poner día vencimiento. Día vencimiento que lo hemos obtenido a través de dos funciones, la función texto y la función mayos. Ahora, para poder utilizar los filtros avanzados, necesito un rango de criterios, que lo puedo poner aquí a la par o lo puedo poner en otra hoja. Así que lo voy a pegar acá. Y los criterios que voy a utilizar para filtrar los datos serán los siguientes. El ejercicio me pide que filtre las matrículas que vencerán los días domingos del próximo año. Así que el próximo año será 2022 y el día de vencimiento que quiero filtrar sería domingo. Entonces ya tengo todos los elementos necesarios para poder filtrar esa información. Entonces lo único que tengo que hacer es aplicar los pasos. Paso número 1, me ubico en la hoja donde quiero filtrar los datos. Paso número 2, me doy clic en la opción datos y le doy clic en avanzadas. Y me pide tres cosas: el rango donde se encuentran los datos, el rango donde se encuentran los criterios y a qué celda quiero pasar los datos. Así que me voy al ejercicio número 1 y selecciono toda la tabla, dándole clic en la primera celda y presionando Control Shift hacia la derecha y Control Shift hacia abajo. Ahora donde dice rango de criterios le doy clic, me regreso otra vez aquí a la hoja y voy a seleccionar mi rango de criterios, que sería ese. Y el último paso sería darle que lo queremos copiar a otro lugar y elegir acá a qué celda queremos pasar los datos. Y al darle a aceptar, aquí ya tenemos la lista de matrículas que van a vencer el día domingo el próximo año, que dándole control T y dándole a aceptar y luego habilitando la fila de totales, también puedo saber qué número de matrículas son. Entonces, la respuesta sería que 237 matrículas van a vencer el día domingo el próximo año, que es lo que nos había solicitado este ejercicio. Entonces, eso fue lo que aprendimos el día de ayer. Practicamos función texto, practicamos función mayos, practicamos función días, practicamos función año y hemos aprendido cómo utilizar los filtros avanzados. Una pregunta de esto es que cuando en algún momento de la clase dio 237 a muchos y a mí 238, creo que cuando yo le di Sí, Mauricio. Shift Control hacia... ¿Me escucha? Sí, Control Shift hacia la derecha y Control Shift hacia abajo. Ajá, creo que me seleccionó hasta la fila totales y creo que esa daba una fila adicional. ¿Será por eso que me daba un número más? Bueno, creo que no. Para poder saber por qué le dio ese número más, tendríamos que haber analizado esos resultados. Pero bueno, si tiene, Okay, gracias. si subía la evidencia, la puedo descargar y la podemos revisar después. Sí, ya pasé la lista. Bien. Gracias. Entonces, ese ha sido como un pequeño repaso de algunas cosas que aprendimos en la sesión anterior. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta. Porque eso mismo vamos a comenzar haciendo este día. Solo un ejercicio, como les digo. Solo un ejercicio nada más. Bien, primero Milagro y luego Douglas. La guía que bajamos siempre que es la misma, vea, la guía 1. Sí, aunque le recomiendo que descargue la de este día porque tiene específicamente el ejercicio que vamos a hacer, las dos que vamos a utilizar ese día. Es que este día es la sesión 6, ¿no? Entonces, exacto. En la sesión 6 aparece un archivo que dice guía 1, filtro avanzado, y otro archivo que dice vencimiento. Eso es sí. Lo que aparece. Sí, esas dos descarguen. Esas dos vamos a descargar, Milagro. ¿Sí, Douglas? Era la misma pregunta, gracias. Bien, entonces, si no hay duda, vamos a comenzar con la práctica. Yo tengo una, Félix. Sí, Claudia. Perdone, ¿cómo pasó la fecha de año a número? Porque a mí me sale también 1905 y después pasó a 2014. Sí, ahorita se lo explico, Claudia. Lo que sucede, Claudia, es que como la columna que nosotros generamos estaba a la par de una columna que contiene fecha,
Entonces me ha dado ese mismo formato. O sea, la respuesta es buena, pero tiene un formato de fecha. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar toda esa columna y darle un formato general. Eso es lo único que hago. Y aquí ya me muestra los años. Gracias, gracias. O sea que solo insertó una columna y ahí aparece como copiada. Sí, inserto una columna y como estoy a la par de una columna de fecha, me copia el formato de esa columna. Lo mismo Ok. lo mismo sucediera si esa columna estuviera validada e insertara una columna a la par, me copiara esa validación de datos, que ya lo vamos a ver. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta o una consulta de lo que aprendimos el día de hoy. Después que la copió, comenzó a formatearla todo, poniendo la función año, la función texto Sí, y todas esas, ¿verdad? Así fue el sí, procedimiento. sí, así fue. Le puse la función año y después, bueno, pero eso fue acá. Le puse la función año para extraer el año y luego utilicé la función texto para saber qué día de la semana iba o va a vencer cada una de las matrículas. Bien, bueno, vamos a comenzar con la práctica de este día. Vayan descargando el archivo, por favor, y me dice cuando ya lo tengan descargado, los dos archivos de este día. Puede ponerlos en WhatsApp, los dos archivos de este día. Sí, Mauricio, hay una persona que siempre me ayuda, que no sé quién es, pero ya lo voy a agregar yo también. En la sesión 6 estamos, vean. Sí, sería la sesión número 6, sesión 6. Entrega de ejercicio, jornada 6, esa, ¿verdad? No, es donde dice guía de trabajo. Guía de trabajo, ok. Sí, y Gracias. tenemos dos guías para este día. Dos guías, guía número 1 y guía número 2. Descargamos las dos. Sí, descarguen las dos, por favor. Gracias. Y Douglas. Una consulta. Al final del curso habló usted de un diploma. ¿Ese diploma lo va a enviar en línea o se va a enviar a la institución donde uno pertenece? Hay dos opciones, Douglas. La primera, siempre se los van a enviar en línea al 100% de ustedes. Y como son cursos en línea, no se envía a la institución, pero si ustedes los quisieran en físico, tienen la alternativa de ir a alguna de las sedes de Agape. Agape tiene sedes en Ahuachapán, en Chalatenango, en Usulután, en San Salvador. Entonces solo se ponen en contacto con la coordinadora y ella va a gestionar que esa constancia vaya a esa sede. Y ustedes tendrían que irla a recoger a esa sede. Ok, Excelente. gracias. Solo denme un segundo, estoy descargando la guía para podérsela compartir por WhatsApp. Ya vamos a comenzar. Ya las compartieron, Felipe. Ay, en serio que lo vi. Pues gracias a la persona que las compartió. Bien, les había dicho y voy a mostrarles aquí quizás el cronograma para que se tengan una idea. Carpeta del curso, cronograma. Ese cronograma se lo voy a compartir en WhatsApp para que ustedes lo tengan, pero quiero que vean lo siguiente. Este es el cronograma que nosotros mandamos a INSAFORP para que lo validen y esto contiene las diferentes jornadas que nosotros recibimos. Miren, por ejemplo, jornada número 1, íbamos a aprender cómo trabajar con tablas dinámicas. Jornada número 2, íbamos a aprender segmentación de datos. Jornada 3, aprendimos cómo hacer gráficos dinámicos. En la jornada 4 aprendimos cómo utilizar la escala de tiempo. El día de ayer utilizamos filtros avanzados y esta sesión vamos a hacer un ejercicio de filtros avanzados y vamos a aprender cómo validar datos. Luego, el día lunes vamos a ver cómo hacer consultas y cómo trabajar con archivos CSV y utilizar varias herramientas de la ficha datos. Vamos a aprender funciones financieras, hacer amortizaciones. Vamos a aprender también cómo anidar funciones y hacer análisis en base a esas funciones. Vamos a aprender varias funciones en la jornada 9 y la jornada 10. En la jornada 11 aprenderemos cómo crear tablas de 2 entradas. Después vamos a ver cómo utilizar la herramienta buscar objetivo y cómo manejar
todos los errores que nos da Excel, todos los errores. Y las últimas 3 jornadas que vamos a ver cómo crear macros y cómo modificar macros en Visual Basic for Application. Entonces, esas son las 15 jornadas que vamos a ver en este curso. Y más adelante, cuando ya sea la mayoría, porque faltan algunos, vamos a discutir lo que estaba en el tema de WhatsApp. Ahorita no lo vamos a tocar, sino que más adelante. Tipo 7 quizás, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Bien, ese día, como les he dicho, vamos a comenzar, y porque forma parte del cronograma, vamos a hacer nuestro último ejercicio de filtros avanzados. Y quisiera que lo hiciéramos, por ejemplo, así entre todos, que cada uno participara y me dijera cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Para ese filtro que vamos a hacer, no vamos a necesitar ninguna función, sino que vamos a hacer uso de las columnas que ya tenemos acá. Así que es lo siguiente, miren. Nos han pedido, o imagínense que nos ha pedido, que el día lunes enviemos todas las matrículas que están vigentes a partir del día lunes. Por ejemplo, eso sería todas las matrículas que su fecha de vencimiento sea a partir del día lunes. El día lunes sería el 13 de diciembre del 2021. Entonces, lo único que necesito que ustedes me digan y quiero que piensen para que lo hagan por su propia cuenta es cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar para poder filtrar esa información. Así que no sé, ¿quién quisiera participar? Día, por ejemplo. Sí, solo que en ese caso, como les digo, no vamos a utilizar ninguna función ni vamos a generar ninguna columna, sino que vamos a hacer uso de las columnas que ya tenemos. Entonces, más o menos, ¿cómo sería el criterio según lo que nosotros aprendimos en la sesión anterior? Hola, Mauricio. No podría ser a partir de hoy. Sí, esa es una buena alternativa, pero a partir de hoy podría ser también, pero en este caso nos han pedido a partir del día lunes. Hola, Milagro. Sería usar la columna de vencimiento. Sí, exacto. Ese es el primer paso y como ha dicho Milagro, sería utilizar la columna de vencimiento. Así que la voy a copiar con control C, perdón, que la voy a copiar con control C y la voy a pegar acá. Esa sería la única columna que vamos a utilizar. Ahora viene la parte más importante. ¿Cuál sería el criterio que vamos a utilizar para poder filtrar esos datos? Si alguien tiene alguna idea, levanta la mano y yo le doy la palabra y lo hacemos entre todos. Hola, Vicente. Yo pienso que sería un condicional que fueran las celdas mayores o iguales al 13 de diciembre. Al 17. 17. No, al 13, sería el 13, porque a partir del día... Sí. Sí, ok, 13. Y exactamente, como dice Vicente, muchísimas gracias, Vicente. Lo único que hay que hacer es utilizar un operador de comparación, como lo ha dicho él, y decirle a Excel que queremos que nos filtre únicamente las fechas que sean mayores o iguales al 13 del 12 del 2021. Perdón, que se me movió acá. Permítanme. Como dijo Vicente, es lo correcto, ¿verdad? Le decimos, y voy a acercarlo un poquito más para que lo logran ver acá. Ya Milagro ya había dicho que el criterio que vamos a utilizar es la fecha de vencimiento. Y Vicente ha dicho que el criterio que vamos a utilizar son las fechas que sean mayores o iguales al 13 del 12 del 2021. Y eso es todo, miren. Ese sería nuestro criterio. Con esto le estamos diciendo a Excel que nos filtre todas las fechas que en la columna de vencimiento sean mayores o iguales al 13 del 12 del 2021. Así que en base a eso, intenten hacer el filtro avanzado, por favor. ¿Sí, Milagro? No entiendo, ya puse la fórmula, pero ¿qué sigue? O sea, Bueno,
Ahora lo que sigue es repetir lo que aprendimos en la sesión anterior. Irnos al ejercicio 1, luego... Ajá, sí, intenta hacerlo. Vamos a ver cuántos se recuerdan de lo que aprendimos el día de ayer. Y si alguien no lo puede hacer, no se preocupe. Ya lo vamos a explicar acá. Igual les recomiendo el video. No sé si se ha conectado Luis por ahí. No, creo que no se ha conectado. Pero él hizo un video, lo subió a YouTube y ya se lo voy a compartir. Ahí está bien explicado también cómo utilizar los filtros avanzados. ¿Sí, Milagro? Y luego, El rango de lista solo ocupo la fila. eh, Toda la tabla. para que funcione, hay que seleccionar el 100% de la tabla, incluidos los encabezados. Ok. ¿Sí, Claudia? No, se me fue, perdón. Ah, bueno. Pero ya estuvo. Pero entonces no es un if, no es un sí condicional. No, solo es un operador de comparación. Le estamos diciendo que si es mayor o igual al 13 de diciembre del 2021. Si estuviéramos haciendo una función, Mauricio, sí fuera un condicional. Pero en ese caso, como es un criterio para el filtro avanzado, solo escribimos el operador. Pero sí, si estuviéramos generando una nueva columna que diga o que tire un mensaje que la matrícula va a vencer a partir de lunes, ahí sí utilizaríamos el... Sí, Vicente. Pregunta si qué formato debiera tener esa secuencia que ha puesto. ¿Qué formato de celda? Sí. General. Automáticamente Excel interpreta que queremos hacer una comparación con esta fecha. Hola, Douglas. ¿A dónde encuentro la parte que decía avanzada? Está en la ficha datos, Douglas. Ficha datos y dentro del bloque ordenar y filtrar. Ok. Gracias. ¿Sí, Oscar? Hola, Félix. Pero realmente, que me quede claro, esto no es una fórmula, ¿verdad? No, eso es un criterio es. Ya. Entonces, solo serviría nada más como algo que va a estar ahí, pero no hiciera ninguna función. No hace ninguna función, solo sirve para filtrar los datos en base a este criterio. Ok, Félix, gracias, muy amable. De acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Que son las matrículas vigentes a partir del próximo lunes. Eso es lo que va a salir. Sí, exactamente, y me tienen que La decir... cantidad de matrículas vigentes a partir del próximo lunes. Sí, exactamente, y me comparten el número en el chat. Hola, Hernán. No le escucho, Hernán. El dato que me da es 3.432. Y el mismo resultado me ha dado Claudia y también Oscar, así que pues, quiere decir que es el dato correcto. No sé si alguno de ustedes me quisiera colaborar y mostrar el procedimiento, presentar su pantalla y mostrar el procedimiento. Hola, Douglas. ¿Por qué me dio 7011 a mí? No sé dónde saqué eso. Sí, bueno, tendríamos que verlo. Bueno, solo voy a preguntar si hay alguna persona que no le haya funcionado, porque yo lo voy a hacer ahorita y luego vemos su trabajo, Douglas, para ver por qué le da esa cantidad. Bien, no sé, a alguien que no le haya funcionado, o lo voy a hacer yo aquí para que lo vean. Bien, lo más complicado, no lo más complicado, ¿verdad? Sino que hay que utilizar la lógica para ver cuál es el filtro que vamos a utilizar, en este caso para filtrar los datos. Entonces, me voy a la ficha, bueno, me ubico en esta hoja, me voy a la ficha datos y dentro de la ficha datos selecciono avanzadas. Ahora donde dice rango de lista, me voy a esta hoja y selecciono el 100% de la tabla. Y donde dice rango de criterios, me regreso a la hoja y selecciono el rango de criterios, que en este caso sería este. Ahora, lo único que tengo que hacer es darle copiar a otro lugar y decirle a Excel que lo quiero copiar a partir de esta celda. Y le doy a aceptar. Ahora doy control y la T para convertirlo en una tabla, control T.
Me voy a la ficha de diseño y habilito las filas totales. Y el resultado sería 3.432, que es la respuesta que ustedes me han dado, ¿verdad? Que es la respuesta correcta. Así que ahí ya aprendimos cómo sacar las matrículas vigentes que van a estar a partir del día lunes hasta el total de los datos que contiene la tabla, por si me llegaran a pedir esa información. Como les digo, en las empresas de repente se nos pide cierta información y nosotros, utilizando las diferentes herramientas que tiene Excel, debemos de ser capaces de dar respuesta a esas solicitudes. Bien, si gusta presente, Douglas, y lo vemos. Hola, Vicente. Sí, solo que en mi caso no funcionó, fíjese. Bien, si gusta, reviso primero el de Douglas, que me había dicho anteriormente, y vemos por qué no le funcionó, y luego usted. Ok, ok. Creo que tengo una idea por qué no funcionó, pero ¿cómo hago para borrar esta tabla e iniciar de nuevo? ¿Lo doy solo suprimir? No, inicio hay, váyase a la opción inicio, Y borrar. pero hay que seleccionar a todas, ajá, y luego en el bloque de modificar en borrador, ahí se le da borrar y se le da borrar todo. E intenta hacerla, ajá, si gusta la intenta hacer otra vez ahí. Vaya, entonces, quiero ver. Me fui a datos, luego en avanzadas. De ahí seleccioné el rango, que era desde acá. Quiero ver. Sí. What? Bueno, vale, nuevamente, avanzadas. De ahí a rango, desde matrícula, control shift y luego hacia abajo. Ah, pero me marcó este vencimiento. Sí, dele, sí. Bueno, Si gusta, hágalo de nuevo. Váyase a avanzadas. ¿qué seleccioné mal? Quizás presionó 2 veces la direccional hacia la derecha, por eso se pasó hasta vencimiento. Pero hágalo de nuevo. Váyase a la datos. Y luego nos ubicamos en matrícula y le damos, pero en la palabra matrícula, control hoy sí y hoy hacia abajo. Excelente. Ahora rango de criterios. Y nos regresamos y seleccionamos el rango de criterios. Solo que borre esa referencia y póngale la referencia nueva. Sí, esto fue lo que no pasó, porque no me parecía como marcado. Entonces ese fue el error. Control T. Y ahora fila totales. Pero me da el mismo. ¿Por qué? Déjenme ver el criterio y ahí lo vamos a analizar entre todos. La clave debe estar en el criterio, como lo tiene. Ajá. Acérquelo un poquito más, porque no lo logramos ver. Bueno, yo no lo veo. Le puso menor o igual, y era mayor o igual. Ok. Ahí la razón. Y ahora, ahí lo vuelve a hacer nada más y vamos a ver a Vicente porque no le funciona a Vicente. Si vos está presente, Vicente. Dejó activo su micrófono, Douglas. Perdone. Bien, Vicente, ya vemos su pantalla, pero creo que presentó solo una ventana, ¿verdad?
Perdón, que me había levantado un segundo. Sí, siga, Vicente. Hola, están hablando, no escucho. No, yo estaba... Hola, hola. Pues sí. Hola, pues sí. Sí, es que este mensaje es el que me aparece Sí, luego de seguir la secuencia. si gusta lo hacemos desde el inicio y Ok. sí, solo me he levantado un momento que parece que mi vecino ha puesto bastante fuerte la música y me levanté a decirle que le bajara un poquito, pero no lo vi. Pero no sé si se oye bastante fuerte y me dicen ustedes. No, Ah, sí, lo que pasa es que no saben que doy clase aquí en línea, entonces por eso quizás. Bien, pero el primer paso, Vicente, es estar en una hoja nueva, o sea que esté en blanco donde queremos pasar los datos. Por ejemplo, podría ser ahí. O aquí. O ahí, exacto. Y luego Ah, nos vamos a avanzadas y y selecciono el selecciona, rango. selecciona el 100% de la tabla. No. Regresa nuevamente y selecciona el rango de criterios. Y el último paso sería copiar otro lugar y elegir en qué celda queremos que comiencen a salir los datos. Y Ok, ahí está. de acuerdo. Muchas gracias. Bien, permítame que alguien levantó la mano. Hola, Luis. Perdón, Félix, yo me incorporé tarde. Quiero intentarlo, pero solo si me regala qué criterios estamos utilizando para agregarlo. Sí, el criterio, Luis, es que queremos filtrar las matrículas vigentes, pero a partir del próximo lunes. O sea, todas las matrículas vigentes a partir del próximo lunes. Y aquí, entre todos, establecimos que el criterio era la columna vencimiento y ponerle mayor o igual al 13 de diciembre del 2021. Ok, sin darle formato de tabla, veo, ¿verdad? No, sin nada, sin nada. Gracias. Bien, entonces aquí estaríamos finalizando ese tema de los filtros de Excel avanzado. ¿Sí, Douglas? sí me funcionó. Ahora me da 3.432. Excelente. Entonces estaremos finalizando este tema de filtro avanzado y no sé qué les ha parecido. Si estaba complicado, no está complicado. No, muy bien, Hola. solo tengo una pregunta, Félix. En el Sí. caso, ayer utilizamos también un segundo método poniéndole el nombre de la tabla, que era un método más abreviado. No sé si podríamos también hacer eso. Sí, con gusto, claro, ahorita se lo repito. Y para las personas que no estuvieron presentes les va a servir como una pequeña, digamos, como un pequeño repaso para que se vean cómo se hace con nombres. Incluso este día, cuando estemos haciendo las validaciones de datos, vamos a seguir practicando los nombres. Como dice Claudia, tengo otra alternativa, Pero para eso voy a tener que convertir esos datos en una tabla, que lo hemos hecho muchísimas veces y lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso, porque es la forma más fácil de trabajar con datos. Entonces me voy a la tabla y le voy a poner aquí como nombre datos, así le voy a poner. La clave está en eso, miren, ya sé que la tabla se llama datos. Entonces a este criterio, lo voy a acercar lo más que pueda para que lo puedan ver. Ese criterio yo lo podría seleccionar y decirle a Excel que quiero ponerle un nombre a estas dos celdas, quiero ponerle un nombre. Para ponerle un nombre, le doy clic derecho y aquí me aparece una opción que dice asignar nombre. Clic derecho, asignar nombre. Y aquí yo puedo ponerle el nombre que yo quiera. Lo único que tengo que respetar es que ese nombre no tiene que tener espacio. Es lo único que tengo que respetar. Y tengo que respetar si lo escribo en mayúscula, lo voy a escribir en mayúscula. Si lo escribo en minúscula, lo voy a escribir en minúscula. Entonces yo le voy a poner criterio 1. O le podría poner vencimiento o el nombre que yo quisiera. Entonces ya tengo los dos nombres. Sé que mi tabla se llama datos y sé que el rango de criterio se llama criterio 1. Entonces, teniendo eso en mente, me voy a la ficha datos, me voy a la ficha ejercicio 1, donde quiero pasar los datos,
y lo único que tengo que hacer es irme a la ficha de datos y darle en avanzadas. Y aquí viene la parte más importante. Como yo sé que mi tabla se llama datos, aquí escribo la palabra, déjenme acercarlo un poquito más aquí para que lo vean, escribo la palabra datos. Y algo sumamente importante es lo siguiente. He escrito la palabra datos y la palabra datos lo que hace es que me selecciona la tabla, pero únicamente me selecciona los registros. Si yo quiero una selección completa, cuando hablamos de una selección completa, estamos hablando de que selecciona los encabezados y hasta la fila totales. Si yo quisiera una selección completa, tengo que abrir corchetes, poner numeral y escribir la palabra todo con la inicial en mayúscula. Con esto le estoy diciendo a Excel que quiero crear una selección de toda la tabla, recuérdense. Entonces, ahora, el rango de criterios, yo sé que se llama criterio 1, así que le escribo aquí que mi rango se llama criterio 1. Y ya para finalizar, le doy copiar a otro lugar, borro esa referencia y elijo a partir de qué celda quiero los resultados. Miren, todo el proceso lo he realizado desde esta hoja, o sea que no tuve la necesidad de ir a la ficha de datos, seleccionar tabla, luego regresar y seleccionar el criterio, sino que todo lo hice a partir de esa hoja. Y al darle a aceptar, obtengo exactamente el mismo resultado que al haberlo hecho con el otro método. Así que es una alternativa que pueden tener también. Hola, Hernán. Sí, con respecto a la pregunta que nos hacía, analizando este tipo de ejercicios a resolver utilizando los filtros avanzados, en lo personal, yo considero que la parte que requiere mayor esfuerzo o cierta capacidad de razonamiento es comprender lo que nos están preguntando y luego pues crear mi criterio. Una vez que yo logro así pegarle, por decirlo así, al criterio, lo demás es mecánico, ¿verdad? Entonces, para mí como que la parte más importante es esa, ¿verdad? Practicar, practicar, practicar para que nuestra mente se vaya abriendo cada vez más y no tengamos mucha dificultad a la hora de crear nuestro criterio. Ese es mi punto de vista. Exactamente, Hernán. Por eso al inicio yo no establecí el criterio, sino que pedí la ayuda de ustedes. Y entre Milagro y Vicente me dijeron cuáles eran los datos correctos para hacer el criterio. Pero tiene razón, en un trabajo no nos van a decir, mire, este es el criterio. Ustedes tienen que saber qué es lo que quieren filtrar y cómo lo pueden generar a través de los diferentes criterios. Ya aprendieron que pueden, por ejemplo, utilizar los operadores de comparación para ver si algo es mayor a cierta cantidad o a cierta fecha. Bien, no sé si alguien tiene un aporte más antes de pasar al siguiente tema. Estamos bien, ahí dicen. Bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Sí, Douglas? Cerramos el ejercicio 1 y nos quedamos con la segunda página. Sí, sí. Ahí vamos a dar por finalizado este primer ejercicio. Igual, si alguna persona necesita ayuda, siéntanse en confianza y me dice. Si no, pasemos al siguiente tema. Bien, vamos a pasar al siguiente tema entonces. Solo me confirman si ya tienen la guía, por favor. ¿Me la confirman? Ya. Excelente, Luis. Bien, como les digo, el siguiente tema que vamos a aprender ese día es un tema que trata de la validación de datos. Con las personas que estuvieron al inicio, yo hice un pequeño diagnóstico y algunos de ustedes ya saben cómo hacerlo y hay otras personas que no tienen experiencia. Recuérdense que, y como hice el diagnóstico el primer día, si ustedes se recuerdan, hay personas que tienen bastantes conocimientos y hay otras personas que sí tienen conocimientos, pero no mucho, ¿verdad? Así que todos los temas los comenzamos desde cero. Validación de datos significa que nosotros podemos decirle a Excel qué datos queremos que las personas ingresen en ciertas celdas. Y hay diferentes categorías. Por ejemplo, yo podría validar que en celdas se permita solo números enteros. Por ejemplo, ¿qué uso le dieran ustedes a una validación de datos de enteros? Díganme algún dato que sea entero. Unidades producidas. Las unidades producidas, o como dice Jorge, la edad. Y decimal. ¿Cuál sería un ejemplo decimal?
Las notas finales. Podría ser las notas finales, podría ser el peso, podría ser un salario, podría ser cualquier cantidad que requiera decimales. Hola, perdón, alguien quería hablar. Y una validación de fechas, por ejemplo, como les he mencionado, imagínense que yo voy a escribir una fecha de nacimiento. Entonces, si yo le pongo que una persona nació el 10 de diciembre del 2030, eso es imposible, ¿verdad? Así que Excel me tiene que decir, error, por favor, solo digite fechas pasadas. Y una validación de lista podría ser, por ejemplo, que me permita seleccionar uno de los 14 departamentos del país y donde diga municipio, que me genere una lista automática de los municipios de ese departamento. Por ejemplo, si yo selecciono una lista Sonsonate, aquí a la par, Excel me tiene que generar una lista con los municipios de Sonsonate y así sucesivamente con todos los departamentos. Luego está unas validaciones personalizadas que hay que saber funciones para poderla utilizar, que las vamos a ver ese día. Y también está la longitud del texto. Por ejemplo, en el caso del DUI, yo podría validar que solo permita que digite 10 caracteres. Y si digita menos o más, que me dé un error. Así que son los diferentes tipos de validación. También otra cosa importante que vamos a tener en cuenta es que podemos elegir 3 tipos de validaciones o 3 tipos de mensajes. Hay un mensaje que se llama detener y va a aparecer este icono. Detener significa que no va a dejar pasar al usuario hasta que ingrese el dato correcto. Por ejemplo, si yo me equivoco a la hora de ingresar los datos, no me deja pasar a la siguiente celda hasta que ingrese el dato correcto. Advertencia, como su propio nombre lo dice, me va a dar una advertencia, pero me va a decir que si quiero continuar o me quiero detener. Entonces tengo la posibilidad de darle clic en sí, que quiero continuar y que deje el dato así como está, o puedo detener hasta que ingrese el dato correcto. E información lo único que hace es que me muestra un mensaje y me deja el dato que yo le he escrito en la celda. Así que es lo único que hace, mostrar el dato. Ahora vayámonos todos, por favor, a la lista de clientes. Váyanse todos a la lista de clientes y me avisa cuando ya estén en esa hoja. Y quisiera hacerles una pregunta. Estamos aprendiendo en este curso a repasar, porque algunos de ustedes ya la saben, y otros a aprender. Estamos aprendiendo algunas funciones de texto. Y en este caso quisiera preguntarles si ustedes ya han utilizado una función que se llama igual. Así se llama, igual. Díganme si ya la han utilizado, por favor. Yo no. Bueno, en el caso de Luis no. Milagro dice que no, Claudia dice que no, Hernán dice que no, Jorge sí ya la ha utilizado. Yo sí. Y Oscar ya la ha utilizado. Bueno, ya pueden observar que algunos la han utilizado y otros no. Pero en una hoja aparte se la voy a mostrar para qué sirve. Porque tenemos que utilizar esa función para hacer la primera validación. La primera validación, según los criterios que tenemos acá, es la siguiente. En la columna nombres, esta columna debe de permitir únicamente nombres escritos en mayúsculas. Ese sería el criterio de validación de esta columna. O sea que si yo digito lo siguiente, miren, por ejemplo, voy a digitar Claudia Alfaro, por ejemplo. Si yo digito Claudia Alfaro, al darle Enter me tiene que dar error, porque esto no está escrito en mayúscula. Si yo digito Claudia Alfaro, tiene que darme error. ¿Saben por qué tiene que darme error? Porque he escrito una letra en minúscula. O sea, yo necesito validar que con esta columna únicamente se puedan escribir nombres en mayúscula. Y si no se cumple ese criterio, que Excel me diga un error, por favor, digite los nombres en mayúsculas. ¿Sí, Milagro? Pero allí lo escribió y ¿dónde te aparece que le diga error? No, ahorita solo estaba explicando que si yo hiciera este caso, me diera error, pero la validación ya la voy a explicar, Milagro. Solo estaba explicando en qué caso debería de dar error. Ok, gracias. Y cuando digite todo en mayúscula, ahí no tiene que pasar absolutamente nada. Bien, entonces para poder utilizar esto, primero les voy a explicar cómo funciona la función igual. Y voy a tomar prestado el nombre de Claudia. Se lo presto. Sí, gracias, Claudia. Bien, voy a poner aquí Claudia y vamos a poner Claudia. Y aquí vamos a poner
Claudia. Y aquí también. Bien. Ahora, bueno, yo le voy a hacer una pregunta y así mentalmente ustedes me van dando la respuesta, por favor. Solo tienen que decirme falso, verdadero, falso, verdadero. La pregunta es si el contenido de esta celda es igual al contenido de esta celda. ¿Eso es falso o es verdadero? Falso. Falso. Ahora, en la siguiente columna es falso o verdadero. Falso. Falso. ¿Verdad? La tercera, Falso. falso. ¿Y la cuarta? Verdadero. Verdadero. Gracias. Entonces, la función igual lo que hace es que me va a permitir comparar dos cadenas de texto y si son exactamente iguales, va a dar verdadero. Y si son diferentes, va a dar falso. Y se utiliza así, miren. Voy a poner igual, la palabra igual y el signo igual. Y luego le voy a decir a Excel que quiero comparar el contenido de esta celda, coma, con el contenido de esa otra celda. Y cierro paréntesis y le doy Enter. Y miren, Excel me dice que estas dos celdas no tienen exactamente el mismo contenido. Y si yo lo arrastro, me dice que estas no son iguales, estas no son iguales y estas sí son iguales. Entonces, para eso funciona la función igual, para comparar si el contenido de una celda es igual al contenido de otra celda. Y la respuesta podría ser falso o podría ser verdadero. Si quieren, pueden hacer la prueba con dos nombres nada más, las personas que no lo han utilizado, o no sé si queda claro para continuar. Ustedes me dicen si harán la práctica o si quedó claro, podemos continuar con la validación. Queda claro. ¿Puede poner la fórmula otra vez? Sí, Claudia. Sería igual el signo e igual la palabra. Y en paréntesis, doy clic en el primer texto, coma, punto y coma, dependiendo de lo que utilice, y luego le doy clic en el segundo texto. Bien, entonces vamos a hacer la validación ahorita, la vamos a hacer. La fórmula que vamos a utilizar, si quieres se las copio, se las comparto en el chat, será la siguiente. Se la voy a escribir aquí y luego se las comparto en el chat. Sería igual y luego la palabra igual. Entre paréntesis, la celda donde comienzan los nombres. ¿Cómo le ponemos para hacer un poquito un nombre más corto? Tenemos que hacer referencia a la celda donde comienzan los nombres. Celda inicial, le voy a poner quizás celda inicial, donde comienzan los nombres, coma, mayos, y luego nuevamente la celda inicial. Cierro paréntesis de la función mayos y cierro paréntesis de la función igual. Lo que va a hacer esa función, miren, lo que va a hacer esa función es lo siguiente. Va a comparar si el contenido de la primera celda es igual a ese mismo contenido, pero en mayúscula. Entonces, si yo lo escribo en mayúscula y la función lo compara con eso mismo escrito en mayúscula, va a dar verdadero y me va a dejar pasar. Pero ¿qué sucede si yo escribo, por ejemplo, Claudia en minúscula y lo estoy comparando con Claudia? Lo estoy comparando con Claudia, pero escrito en mayúscula. Entonces me va a dar falso, entonces me va a detener. Entonces, así va a funcionar eso. Si está en mayúscula lo que yo escribo al inicio y eso se compara con eso mismo, pero escrito en mayúscula, va a ser verdadero y me va a dejar pasar. Pero si yo escribo, por ejemplo, Félix en minúscula y la función igual lo compara con Félix, pero escrito en mayúscula, entonces me va a detener. Al inicio parece un poquito complicado, pero ahí me dicen ustedes si está complicado o no. Solo les voy a explicar los pasos ahorita. Bien. Déjenme borrar esto y lo vamos a hacer. Voy a seleccionar todas esas celdas donde voy a escribir los nombres y luego nos vamos a ir a la ficha datos. Y dentro de la ficha datos vamos a buscar una opción que se llama validación de datos, que es esta. Se lo voy a acercar para que lo puedan ver bien. Aquí está, validación de datos. Entonces voy a decirle a Excel
Excel me dice que ahorita estas celdas están permitiendo cualquier valor, o sea, cualquier cosa que yo les escriba, Excel me lo permite. Pero yo le voy a decir que quiero crear una validación personalizada. Entonces, donde dice fórmula, escribo la fórmula. Antes de escribir la fórmula, díganme cuál es la celda inicial, por favor. ¿En qué celda vamos a comenzar a escribir los nombres? B3. B3, ¿verdad? Exactamente. Y ahí lo dijo Jorge. Entonces le voy a decir a Excel que sí, igual, pongo igual, y luego la palabra igual. Que el contenido de la celda B3, puedo darle clic también, es igual. Solo lo explico, Milagro, y luego me dice sus dudas. Si el contenido de la celda B3 es igual a eso mismo, pero escrito en mayúscula, o sea, pongo mayús, ya saben que mayús lo que hace es forzar un texto a mayúscula. Mayús B3, cierro paréntesis de la función mayús y cierro paréntesis de la función igual. Si lo que yo escriba acá, que es lo que va a estar escrito en la B3, es igual a eso mismo, pero en mayúscula, entonces Excel me va a dejar pasar. O sea, si yo escribo algo en mayúscula acá y Excel lo compara con eso mismo, pero escrito en mayúscula, va a dar como respuesta verdadero y me deja pasar. Pero si yo Félix, ¿puede acercar por favor el cuadro de diálogo? Sí, con gusto, ahorita. ¿Me dicen si lo ven? Entonces, les decía que si yo estoy comparando lo que escribo en la celda B3 contra eso mismo, pero escrito en mayúscula, si da verdadero, me deja pasar, y si da falso, me detiene. Por eso les hacía las preguntas hace un momento, y ponía en una celda algo minúscula y en otra celda algo en mayúscula. Y yo les preguntaba si eso era falso o verdadero, y ustedes me decían que era falso. Y cuando les pregunté sobre las dos celdas, que las dos estaban escritas en mayúscula, ustedes me dijeron verdadero. Ahora sí, Milagro, me dice, por favor. No, es que no veía la caja, pero ya le dio zoom. Sí. Pregunta, ¿dónde encontró el comando de validación? Sí, claro, ahorita se lo repito. Está dentro de la ficha datos y el bloque se llama herramientas de datos y ahí está validación de datos. Pero lo voy a probar a ver si funciona. Voy a poner, digamos, Manuel, error. Mire, no me deja. ¿Saben por qué me dio error? Porque allá la función igual está comparando si Manuel en minúscula es igual a Manuel en mayúscula y como es falso, no me deja pasar. Pero si escribo, por ejemplo, Manuel en mayúscula, entonces la función está comparando si esto que yo escribo acá es igual a eso mismo, pero en mayúscula, como da verdadero, me deja pasar. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo hacer una validación de datos personalizada. Díganme si se comprende, por favor. Sí, Manuel. Yo ya lo he utilizado, pero para poner opciones en las filas y en las columnas. Ah, ¿ya había utilizado la validación de datos? La validación de datos, no había caído. ¿A qué se refería? Pero yo lo utilizo cuando, construyo matrices para, por ejemplo, un registro de riesgos y entonces voy poniendo opciones, si es alto, si es bajo, y en la fila aparece una flechita para escoger la opción. Ah, sí, ha creado listas personalizadas. Ajá. Sí, y ese sería otro tipo de validación que usted puede utilizar. Y he creado toda la lista en una tabla aparte. Excelente, excelente. También lo vamos a hacer ese día. Y esta ya sería... No me acordaba, pero sí lo ocupo y lo ocupo no solamente para mis clases, sino que también para mis trabajos de consultoría. Excelente. Gracias por el aporte, Manuel. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda con esta validación. Me dicen si les funciona, por favor. Bueno, sí, dicen por ahí. La clave está, si esta función se me puede olvidar, pero yo la podría tener anotada. Y la clave está nada más saber en qué celda vamos a comenzar a escribir los nombres. Esa sería la clave. ¿Sí, Milagro? No me funciona. ¿Usted utiliza coma o punto y coma en sus funciones? Revise, por favor, si es coma o punto y coma. Es coma el que está usando. ¿Y no le funciona?
sea que le pongo el nombre en minúscula y no me da el mensaje de error. Bueno, si gusta Milagro, podría presentar para que todos veamos cuáles podrían ser los posibles errores a la hora de utilizar este tipo de función. Si gusta, presenta y lo vemos. Hay que tener cuidado tal vez con los cierres de los paréntesis. Exactamente. Eso por eso da error, porque se le queda a uno un paréntesis. Sí, y en ese caso, como dice Manuel, son dos paréntesis lo que hay que cerrar, el de la función igual y el de la función mayúscula. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a repetir el proceso. Solo que ese fue el error, Milagro. No sé si logran identificar cuál es el error. Que puse nombre. Ajá, que seleccionó la celda de nombre. Ese fue el error. Hola, Manuel. Perdón, dejé la mano levantada. Ajá, entonces ese fue el único error, Milagro. Ahora si lo hace, le va a funcionar perfectamente. Y la celda es la B3, porque ahí vamos, desde ahí comienza la selección. Desde ahí, exacto. Puede ser la escrita también, solo que le quedó. Ajá, y en la otra también, no utilice las direccionales, porque al utilizar las direccionales como que cambia la referencia. O hiciste el citar. Así lo puede dejar, no hay problema. Citar. Y escriba ahora el nombre que usted quiera en minúscula. Y ahí está. Excelente. ¿Y ahora escribo uno en mayúscula? Bueno, ahí lo prueba. ¿Sí, Claudia? Yo cuando lo hice solo seleccioné una celda nada más. ¿Puedo después solo arrastrar para que copie el mismo formato a todas o tengo que seleccionar toda la columna? No, exactamente, como usted lo ha dicho, si la validación ya está en una celda y yo lo arrastro, me va a funcionar en toda la celda. Esa es una alternativa. Ok, gracias. Entonces, por favor, escriban solo dos nombres completos. Y ahí, para que quede evidencia que funciona esa validación. Y yo cuando yo se lo revise y le esté poniendo la nota, voy a hacer eso. Miren, de esa manera lo voy a probar para que ustedes vean. Como ustedes van a dejar escritos dos nombres, voy a darle clic, voy a borrar la última letra y la voy a poner en minúscula. Y al darle Enter me tiene que darle el error. ¿Y Douglas? Yo me perdí en esa parte donde te fuiste a datos, luego sacaste lo de la cajita. Sí, eso está en la ficha de datos y hay un bloque que se llama herramienta de datos. Ahí se encuentra validación de datos. También otra alternativa, Douglas, y para todos los demás, si en alguna vez se me llegara a olvidar, aquí hay un botón que dice qué desea hacer. Entonces aquí le escribo que quiero utilizar la validación. Con solo ponerle vali, ahí me aparece validación de datos. Por si en algún momento no me recordara dónde está una opción. ¿Sí, Luis? Una anécdota, que como de repente Excel cambia cuando tiene actualizaciones las posiciones, ¿verdad? Entonces a mí se me había perdido dónde estaba el quitar duplicados. Así con esa manera que acaba de sugerir lo encontraba siempre. Ah, sí, es una buena alternativa. Quitar duplicados, ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar un mensaje un poquito más específico y más amigable con el usuario. Por ejemplo, el mensaje actual que tenemos es el siguiente. Déjenme mostrárselos acá. Ahorita me dice Microsoft Excel y me dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces vamos a dejar, como les digo, tiene activo su micrófono. Como les digo, vamos a dejar un mensaje un poquito más amigable con el usuario. Entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a seleccionar las celdas y otra vez me voy a ir a datos y le voy a dar clic en validación de datos. Hasta el momento nosotros utilizamos aquí esta ficha que se llama configuración y aquí hemos configurado nuestra validación de datos. Pero hay una ficha que se llama mensaje de error. Permítanme, mensaje de error. Entonces, cada quien podría ponerle la empresa donde trabaja. Por ejemplo, yo como trabajo en Agape, le voy a poner Agape. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, estimado o estimado usuario. ¿O le pueden poner si quieren ese? Estimado usuario. Por favor,
Vamos a ser amables, por favor. Ingrese los nombres únicamente en mayúsculas. Lo voy a poner sin acento ahorita. Miren, cuando el usuario se equivoque a la hora de ingresar los datos, va a aparecer el nombre de la empresa y va a aparecer este mensaje. ¿Sí, Luis? Perdón, Félix, si yo no me percaté hasta qué celda había seleccionado, me da error. ¿Hay alguna manera de saber hasta dónde había seleccionado o borro la validación? ¿O qué habría que hacer en ese caso para poder superar eso? No, excelente pregunta. Ahorita le voy a explicar cómo saber hasta dónde tengo validado. Una alternativa que tenemos, Luis y los demás, para saber cuáles son las celdas que hemos validado, sería la siguiente. Nos vamos a la ficha inicio y dentro de la ficha inicio hay una opción que se llama buscar y seleccionar. Entonces yo le voy a decir a Excel que quiero que me busque las celdas que tienen validación de datos. Entonces selecciono validación de datos y él me las marca cuáles son. Comprueba y me dice. Excelente, gracias. Sí, Milagro. Puede volver a repetir desde que dijo lo del mensaje de error y lo último también que acaba de decir. Por favor. Sí, les decía que, por ejemplo, un compañero de trabajo me podría enviar ese libro con validaciones de datos. Y si yo quisiera saber cuáles son las celdas que se encuentran validadas, me voy a la ficha inicio y dentro de la ficha inicio hay un bloque que se llama edición. Y aquí está la opción de buscar y seleccionar. Dentro de las opciones que me permite este botón está la de buscar las celdas que contienen validación de datos o las que tienen formato condicional, por ejemplo, las que contienen fórmulas. Entonces, pero en este caso yo quiero buscar las que tienen validación de datos. Y al darle clic en validación de datos, Excel me marcaría todas las celdas que contienen por lo menos alguna validación de datos. Y lo otro que expliqué, Milagro, fue que nos regresamos otra vez, o sea, repetimos exactamente los mismos pasos que hicimos al inicio, de darle clic en datos, validación de datos. Y aquí hay una ficha que se llama mensaje de error. De primero estamos aquí en configuración, pero ahora en mensaje de error puedo configurar un mensaje personalizado donde aparezca el nombre de la empresa donde yo laboro y el mensaje que quiero que le aparezca al usuario de este formato. No sé si les ha quedado claro lo de validar en mayúsculas, me dicen por favor. O alguien que tenga alguna, no sé, si creen ustedes que en algún momento les pueda llegar a servir este tipo de validación. ¿Sí, Douglas? Yo quisiera que me ayudaras compartiendo pantalla, porque me quedé estancado en la primera parte. Sí, no hay problema. Y en lo que le ayudo a Douglas, lo que pueden hacer los demás es validar, por ejemplo, las celdas que solo permitan las iniciales en mayúsculas. Solo que no sé si saben cuál es la fórmula que se utiliza para poner las iniciales de cada palabra en mayúsculas. No propio, ¿verdad? No propio. Si quieren, pueden modificar la validación de datos y en vez de utilizar la función values, ponen no propio. Con eso estarían validando que todas las iniciales tienen que ir en mayúsculas. Y si alguna inicial no va en mayúsculas, que dé el error. ¿Cómo fue que dijo? No propio. Alguien que me ayude, que lo escriba en el chat mientras lo hacemos con Douglas. No propio. Bien, Douglas. Lo vamos a hacer desde el inicio. El paso número 1 es seleccionar la celda donde van a estar los nombres. Excelente. Y nos vamos a datos y luego validación de datos. Que está dentro del bloque de herramienta de datos. Sería el otro bloque, el que está a la par. Ese es ordenar y filtrar. Ese tipo de datos está más hacia la derecha. Herramientas de datos se llama el bloque. No. Ahí, exacto. Ese es. Entonces ahí póngale que quiere crear una validación personalizada. Ahí donde dice cualquier valor, una validación personalizada. Y le ponemos igual el símbolo e igual el nombre de la función. Y abrimos paréntesis. La clave está en escribir la celda donde vamos a comenzar a escribir los nombres. En ese caso sería la B3, que puede serlo escrito, si usted quiere.
Y eso lo vamos a comparar, ponga coma, punto y coma. Eso lo vamos a comparar contra eso mismo, pero escrito en mayúscula. Y ya sabemos que para pasar algo mayúscula utilizamos la función mayús. Mayús. Así que borre, pero borre ese de 3 y ponga la función mayús. Con C al final. Mayús, no, SC finaliza. Y abra paréntesis y ponga la B3 nuevamente. Cierro paréntesis. Sí. Y ahora cierra el paréntesis de la función igual. Son dos, porque uno de igual y el otro de mayús. Ahora, en la parte de arriba hay una ficha que se llama mensaje de error. Ahí podría personalizar el mensaje de error. Por ejemplo, que le diga, estimado usuario, por favor, ingrese solo los nombres en mayúscula. ¿Y acá donde dice título? Ahí puede ser advertencia, puede ser el nombre de la empresa. No, ahí en el estilo de tener, déjela, de tener, en el estilo de tener. Porque queremos obligarlos, en alto, sí, alto. Queremos obligarlos a que solo escriban en mayúscula. Y título de la empresa. Sí. Y acá, en mensaje, ¿qué sería? ¿Qué es lo que queremos que ellos lean cuando se equivoquen? O sea, cuando escriban algo en minúscula. Por ejemplo, digite los nombres en mayúscula. ¿Sí, Milagro? ¿En qué criterio iba de que los nombres iban a comenzar con mayúscula y lo demás no? Solo era de modificar la validación y en vez de la palabra mayús le íbamos a poner nombre propio. ¿Sí, Manuel? Pero en la misma, en lo mismo, en el mismo nombre. Sí, en lo mismo, en la misma columna de los nombres. O sea, que le quito lo que hice y le pongo otra cosa, ¿o cómo? Si gusta lo voy a explicar yo, Milagro, porque solo les dije que lo hicieran, pero no les hice el ejemplo. Ya le puede hacer el ejemplo. ¿Sí, Manuel? Una inquietud. A mí en el mensaje de error en estilo, si se pone en estilo, ¿sí? A mí me aparecen otras opciones: detener, advertencia, información. Sí, es por la versión de Excel. Mi versión es 2016. Ajá, y el caso de la que tiene Douglas ahorita es la 2019. Ahí la cambiaron la palabra detener a alto. Ok. Y en mensaje de entrada, Félix, ¿qué le íbamos a poner, perdón? No, eso no lo hemos visto. No, eso no. No Eso es algo. pongo nada, solo en mensaje de error. Sí, y ya se los voy a explicar en qué consiste el mensaje de entrada. Bueno. Bien, Douglas, ahí ya le funcionó. Ahí ya le funcionó. Vamos a seguir entonces. Gracias. Solo, bien, les decía, miren, se lo voy a repetir. Les decía que podría crear, voy a borrar eso. Pero si quieren, esto es opcional, si lo quieren hacer. Podría validar que Excel solo me permite escribir nombres con las iniciales en mayúsculas y que si yo escribo nombres en mayúsculas o algunos nombres o algún apellido con la inicial en mayúsculas que me da un error. Lo único que tengo que hacer es modificar esa validación que acabo de crear y, bueno, seleccionando la celda, dándole clic en validación de datos. Y lo único, miren, lo único es irme a configuración y en vez de la función mayús, ponerle la función non propio. Lo voy a hacer primero y luego así. Non propio. De esa manera, si yo digito Félix en mayúscula, me da error. Si yo digito Félix en minúscula, me da error. La única manera que me deje pasar es que Félix y, por ejemplo, Sarabia tengan las iniciales en mayúscula. Esa es la única forma que me puede dejar pasar. Eso es lo que hace non propio. ¿Sí, Oscar? Perdón, alguien había levantado la mano. Sí, yo. No, que hay un atajo que para mí es más rápido, más fácil para el Alt TV. Con Alt TV ya aparece la configuración de Alt TV, de televisión, TV. Alt TV. Excelente, más rápido, tiene razón. Si gusta, me hace el favor y lo comparte ahí
en el chat para que lo vean los compañeros. Alt De TV. acuerdo, de acuerdo. Hola, Hernán. Sí, con respecto a los dos ejemplos, yo utilicé la función Mayus para la celda B3 y B4. Luego utilicé para la función non propio, utilicé la celda B6 y B7 para tener ahí los dos ejemplos. Sí, me No sé parece. si está bien, ¿verdad? Sí, me parece bien. Lo importante es que utilicen las dos y con eso ustedes tienen ya las dos opciones cuando estén validando algún formato en la empresa. Si quieren que las personas digiten los nombres de esa manera, utilicen un propio. Y si quieren que los digiten mayúsculos, utilicen mayús. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a validar las fechas de nacimiento. Por ejemplo, hola Claudia. Tengo una pregunta. ¿Esta validación puedo hacerlo a posteriori que ya tengo la tabla o tiene que ser siempre antes de meter los datos? No, puede ser después. Lo único que si lo hace después, aunque esté en minúsculas, se lo va a dejar. Ah, ya, ok. Ajá, pero Gracias. sí se puede hacer después. Ahí es. Bien, voy a explicar. Félix, perdón, solo era nom propio, nada más, perdón. Sí, solo era eso, cambiar nombre propio. Voy a explicar el procedimiento y lo voy a hacer un par de veces. Y si alguien tiene alguna consulta, cuando lo termine, levanta la mano, por favor, para que veamos todo el procedimiento y luego lo hagamos. Bien, vamos a validar la fecha de nacimiento. Es imposible que una persona, por ejemplo, haya nacido el 5 del 5 del 2022. Eso es imposible. Pero miren, como Excel me permite cualquier cosa, me ha permitido esa fecha. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a validar que en esta celda solo se permitan fechas, la fecha hora o fechas menores a la fecha hora. Entonces, repetimos los mismos pasos. Miren. Primero seleccionamos las celdas que queremos validar y nos vamos a datos o pueden presionar Alt TV, que ahí le aparece automáticamente, que es más rápido, como dijo Oscar. Pero si no, se van a la ficha de datos y le dan en validación de datos. Ahora le decimos a Excel que queremos validar una fecha. Aquí aparece, voy a acercarlo para que lo puedan ver, aquí aparece la categoría fecha. Ahora sí, necesito que ustedes me ayuden y me digan de estos criterios que aparecen acá, cuál es el que vamos a utilizar para validar que solo nos permita fechas pasadas. Menor o igual que. Excelente. Y ya lo había dicho Jorge también en el chat, menores o iguales que. Y aquí otra pregunta que les va a servir de repaso, ¿cuál es la función que me da la fecha actual? Hoy. Hoy, ¿verdad, Claudia? Hoy. Entonces le digo que solo me permitan fechas que sean menores o iguales a hoy. Así que este día no me va a permitir que digite, por ejemplo, 11 del 12 del 2021, pero el día de mañana sí me lo va a permitir. Como es una función que me da la fecha actual, es algo dinámico, no es algo estático, por así decirlo. Así que pruébenlo, por favor. ¿Y sí, Milagro? No se mira, no se ve la caja, está muy chiquito. Sí, ahorita la hago. Y lo que hay que hacer es seleccionar que queremos permitir fechas que sean menores o iguales que, y escribimos esa función. Es menor, vea, porque se ha puesto mayor o igual que. Ah, sí, me he equivocado, Oscar. Gracias. Como dice Oscar, aquí es menor. Tenía razón, no me iba a funcionar. Ahí está. Gracias. Y personalizan el mensaje de una sola vez. Por ejemplo, le ponen, estimado usuario, por favor, solo ingrese fechas pasadas. ¿Sí, Milagro? No le escucho, Milagro. Le decía que en fecha final, menor o igual que hoy, y después de hoy, ¿qué le ha puesto allí? No veo. No, nada. Solo le puse la función hoy. La función hoy se escribe igual hoy. Se abre y se cierra paréntesis. Es que aquí allí se mira. Como una voz, ¿se ve? Sí. Sí, como
como hoyo, pero es abrir y cerrar paréntesis. Ok, gracias. Y una sola vez se va el mensaje de error y le dice, estimado usuario, la fecha de nacimiento tiene que ser una fecha pasada. O el mensaje que ustedes quieran. Y ahí comparten en el chat qué mensaje le pusieron. Pero para el mensaje de error, tengo que darle a aceptar y después volver a abrir. No, ahí directamente lo puede hacer para ahorrar tiempo. Ahí está mensaje de error. Me da un error, no me deja. Ha escrito mal la función. Es igual hoy, abre y cierra paréntesis. Y la opción es permitir y en datos es menor o igual que. ¿Sí, Carlos? Perdón, ¿cómo era, estimado usuario? ¿Qué? No le entendí. Sí, Estimado usuario. Sí, el mensaje, ahí he puesto un ejemplo, Flor, en el chat. Si gusta, pueden utilizar ese, Carlos. Ah, perdón, creí que íbamos a... Bueno, gracias. Sí, Milagro. Le decía que para que le funcione tiene que seleccionar que quiere permitir fechas que sean menor o igual que hoy, que hoy. Y para poner hoy, pongo igual hoy, abro y cierro paréntesis. ¿Cuál era el mensaje de error? Poner fechas que adiós. Ahí hay un ejemplo en el chat, si gusta, yo lo voy a copiar, voy a tomar el ejemplo de Claudia, control C para no complicarme, control C y le voy a poner control V acá. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, error. Pero no sé qué dice. Ahí está en el chat, ahí lo puede copiar, pero dice, estimado usuario, por favor, solo inserte fecha antes del día de hoy. Y lo prueban a ver si le funciona. ¿Sí, Jorge? Ah, sí, está bien, Jorge, está bien, no hay problema. Hola, Luis. Mi ayuda, Félix, fíjese que no me permite y estoy revisando y según yo le he puesto bien la fórmula. Sí, si gusta lo presenta. Excelente, Félix, las dos me han funcionado. Bastante. Gracias. Presente, tiene activo su micrófono, Milagro y Douglas. Presente, Luis, y voy a dar 30 segundos para que sus compañeros traten de identificar cuál es el problema. Si no, yo lo voy a decir. Déjeme que no encuentro aquí cómo ver la pantalla que voy a compartir, como que me han cambiado el Google Meet. Ajá. Permitir el Meet. Y dice que por permitirla bloqueé la opción de compartir, Félix. De verdad. Sí. Y ahora cuando le doy compartir una ventana me da cerrar nada más. Sí, lo que puede hacer, permítame, quiero reiniciar los permisos acá. Pruebe ahora. Siempre me da cerrar. Tu pantalla no se puede compartir, debes dar permisos de compartir la pantalla en configuración. Sí, o podría actualizar otra vez la videollamada. Salirse y volver a ingresar. Voy. Hola, Douglas. A mí no me funcionó. No sé qué hice mal. Bueno, si gusta presente, y así lo vemos porque no funciona. Igual voy a dar tiempo para que sus compañeros traten de decir cuál es el error. Vaya. Puede verlo. No, ahorita sí. ¿Quiero ver? No, ahorita no. Ahorita. Quiero ver. A ver si. Entonces, seleccioné esta parte.
O sea, el procedimiento. Y vamos a... Ujú. Luego me fui a datos, elegí este de acá. Y en configuración elegí fecha, luego menor o igual que, ¿verdad? Ujú. El que está la fórmula, igual hoy, cierro paréntesis. Y luego el mensaje de error. Dele a aceptar. Ujú. ¿Y por qué dice que no le funciona? Porque, por ejemplo, si escribo 2022, No, pero escribe la fecha completa, como estamos validando una fecha. Por ejemplo, 10 del 5 del 2022. 10, entre pleca, ¿verdad? 10 del Ajá, 5 del 2022. sí. Ahí uno se la tiene que permitir. Ujú. El enter. Ok. Esa. Ajá. O sea Y que si solo hemos agrego, validado. Ajá, perdón, sí, perdón. y si agrego 10 del 5 2022, puede con Tampoco. guiones. Sí se puede. Ok. Ok. Pues Ajá. sí, hoy No, sí. como hemos validado únicamente que se permitan fechas menores o iguales que hoy. Así que Ok. si digitara, por ejemplo, 10 del 12 al 21, sí se lo permite. Ujú. Porque alguien sí puede haber nacido ese día. Ok, sí. Ahí está. Bien. No sé si ya puede presentar, Luis. Hola, Luis. Dice que me sigue diciendo que mi pantalla no se puede compartir. En serio. Y dándole clic en el candado de la dirección a la parte de Meet y dándole a restablecer permisos, pruebe de esa manera. A la par de... Ahorita se lo muestro acá. No sé si ver mi pantalla, me dice, por favor. Sí. Sí, aquí hay un candado de la conexión segura y aquí puedo habilitar o deshabilitar ciertos permisos. Entonces puedo darle a restablecer permisos. Mientras tanto, compártame algunas fechas de nacimiento ahí en el chat, por favor. Y si no, manda una captura de la validación que hizo al chat, Luis, una captura. Ahí la vamos a revisar. Ya tengo una fecha, otra más, para que calculemos la edad. Bueno, William, 27 del 5 al 83. 27 del 5 al 83. ¿Y alguien más? Bueno, quizás con esas dos. Según los criterios de validación que les he dicho, podríamos validar que vamos a digitar la edad como número entero, pero quisiera que mejor la generáramos a través de una función. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia o sabe una función que me permita saber, gracias, Maritza, la voy a anotar aquí, 29 del 3 del 71. No sé si alguno de ustedes tiene una experiencia en saber cuántos años han pasado entre esta fecha y el día de hoy. ¿Alguno sabe alguna función que la comparta? ¿Cómo fue, perdón? No sé si alguno de ustedes sabe alguna función que me permita saber cuántos años han pasado entre una fecha de nacimiento y el día actual. Se hace la resta de hoy con la fecha y le va a aparecer la diferencia. Sí, esa podría ser una alternativa, pero no sé, alguien más que conozca otra función. Ahí funciona perfectamente. Funciona perfectamente. No, ese fue no, bueno, la captura de lo que estaba viendo. Al parecer está bien, Luis. ¿Y qué le parece cuando le da el error? Me da un error
que dice la fecha introducida para fecha final no es válida. La fecha introducida para fecha final no es válida. Así es. Permítanme. Fecha menor o igual que fecha final. Como que no está reconociendo la función hoy, ¿verdad? No. Y ha abierto y cerrado paréntesis al final de hoy y no ha dejado espacio después del igual. Ya revisó que no haya ningún espacio. Sí, no había espacio. Bien. Bueno, lástima que no puede presentar, ¿verdad? Ujú. Sí, porque yo lo veo bien. Quiero ver fecha menor o igual que hoy. Siempre le da el error. Sí. Voy a seguir intentando. Sí, intente. Si no, intente ahí ver. Bueno, ya vamos a ver. Si presentara sería bueno porque ahí podríamos ver cuál es el problema. Bien, mientras tanto les voy a decir cómo calcular cuántos años han pasado entre una fecha y la fecha actual. Eso nos puede servir para diferentes cosas. Por ejemplo, si estuviera haciendo, por ejemplo, depreciación de activos de la empresa y quisiera saber cuántos años tienen de estar en la empresa, podría utilizar esta fórmula. Si quisiera calcular edad, también podría utilizar esta fórmula. Si quisiera saber cuánto tiempo ha pasado desde ciertos eventos, por ejemplo, digamos que capacité una empresa y quiero ver cuántos años han pasado desde que la capacité, podría utilizar esta fórmula. Así que esta función que vamos a aprender me va a permitir saber cuántos años han pasado entre una fecha y la fecha actual. Y la sintaxis es la siguiente. La sintaxis es la siguiente. Vamos a poner igual y vamos a poner sí fecha. Sí fecha. Y luego le vamos a dar clic en la fecha inicial, luego vamos a poner coma, vamos a poner la función hoy y coma, y le vamos a decir a Excel que el resultado lo queremos en años, así que pongo la Y, porque lo puedo pedir en meses también. Entonces, esa función sirve para lo siguiente, miren, para esto sirve. Ahora sí, Luis. Perdón, intentando. No, pero Lo siento, aprovechemos que ya se puede. Aprovechemos que ya se puede. Ok. Vaya, entonces seleccioné acá un área similar a la que tenía para... Ajá. Hoy. Solo que como fecha. presentó, sí, como solo presentó una ventana, no podemos ver las ventanas emergentes. Ah, Sí, ahorita ya no cambio de vemos nada. pantalla. Sí, tendría que ser toda la pantalla. Mientras tanto, voy a compartirles la función del chat y prueben a ver si les funciona, por favor. La función para calcular cuántos años tiene una persona. Pero creo que volví a presentar solo la ventana de Excel. Fíjese que le puse... Toda tu pantalla tiene que ser la opción. Sí, La le primera. puse presentar toda la pantalla. Ajá. Dele presentar y no selecciona donde dice una ventana, sino que toda la pantalla. Ajá, toda la pantalla, pero luego me pide que seleccione La pantalla. cómo ver Ahí la pantalla. Ajá, selecciona la miniatura que le parece y le da a compartir. Lo que pasa es que aquí no me da, ¿cómo se llama? Miniatura, sino que me da opción para elegir una ventana. Sí, elija donde tiene Excel. O la pantalla. Tiene dos ¿Dónde está la monitores. guía? Ajá, tiene No, dos monitores. bueno, Solo uno. sí, solo que ahorita lo tengo nada más visible en un monitor. Ajá, elija.
Bueno, lo mismo va a suceder, pero hágalo, vamos a ver. Veamos. Porque es bien raro que no le permite presentar toda la pantalla. Ahorita no se ve el menú emergente. No, porque aparentemente solo está presentando una ventana nada más. Voy a ver si puedo configurar acá para... Duplicado sería, ¿verdad? Sí. Y tendría que volver a presentar toda la pantalla. Voy. Porque cuando yo presento yo tengo dos pantallas acá y cuando voy a presentar y toda la pantalla me aparece pantalla 1 y pantalla 2. Ahí selecciono pantalla 1 y le doy a aceptar. Igual me da seleccionar siempre pantalla. Me voy a Excel nuevamente, ¿verdad? Sí. Permitir. Toda tu pantalla, toda tu pantalla. Selecciona la miniatura de pantalla 1 y le da a compartir. Lo mismo, Luis. ¿Se ve el cuadro? No, lo mismo aparece. Lo mismo. Sí, no, pues no, voy a seguir intentando, Félix. Gracias. Bueno, si no nos quedamos ahí después y lo vemos. Bien, les decía que vamos a calcular la edad y la edad la vamos a calcular de la siguiente manera. Vean bien. Vamos a poner igual, sí, fecha. Y queremos saber, por ejemplo, cuántos años han pasado entre la fecha de nacimiento de una persona, coma, y hoy. Y el resultado de esto, coma, lo quiero que me lo dé Excel en años. Así que como años se escribe year en inglés, aquí le pongo la Y de año. Eso es todo, miren. Le digo a Excel que quiero saber cuántos años han pasado entre la fecha de nacimiento de una persona y la fecha actual. Y que ese resultado me lo ponga en años. Si le pusiera M, me lo diera en meses, y si le pusiera D, me lo pusiera en días. Y al darle Enter, ahí obtengo la respuesta. Prueben ustedes a ver si les funciona, por favor. Que le preguntara, quería, Félix, ya me funcionó. Ya. A ver qué estaba fallando, Luis. Sí, a saber, fíjense, porque igual le puse la misma información, no sé. Hola, Milagro. Una consulta. Fíjese que no me funciona, pero creo que en permitir que le pongo personalizada. No, eso que estamos haciendo ya no forma parte de validación de datos, sino que es una función que introducimos directamente en la celda. Directa. Y ahí está cuántos años tiene cada persona. Bien, no sé si les ha funcionado, avísenme, confirme. Sí, a mí ya me funcionó, gracias. Bien, vamos a tomar un par de minutos para discutir el tema del inicio, ya que estamos todos. Y déjenme activar aquí la cámara para explicarles. Al inicio estábamos hablando que, bueno, yo les explicaba a sus compañeros, a los que se conectaron temprano, que este curso en un inicio fue diseñado para personas desempleadas, para personas que tienen todo el tiempo del mundo disponible. Y ya lo habíamos dado un par de veces y la mayoría de estudiantes que tomaban ese curso eran estudiantes universitarios o personas que no tenían trabajo. Entonces, para personas que trabajan,
es, por ejemplo, un poquito pesado en el sentido de que son bastantes sesiones, son 15 sesiones porque son 30 horas del curso Excel avanzado. Entonces la pregunta era que si ustedes se sentían cómodos y si son capaces de, por ejemplo, finalizar, nos quedaría toda la próxima semana, de lunes a viernes, y de la otra semana quedarían 4 días, nos faltarían 9 sesiones, y cada sesión que nosotros estemos recibiendo vamos a aprender algo nuevo. Pero también existe la alternativa de terminarlo 2 días antes ese curso. Pero para ello tendríamos que salir, por ejemplo, a las 8:30, 8:30. Así que esas son las alternativas. Lo continuamos así como lo tenemos hasta el 23 o recortamos 2 días saliendo a las 8:30. No sé, alguien que, si hacemos alguna votación. Hola, Sí, Hernán. yo propondría que hagamos una votación todos, porque si nos ponemos a pedir lo que quiere cada quien, que mande la mayoría. ¿Sí, Hernán? Voy a hacer el Sí, cuestionario de la votación. ok, listo. Yo creo que en este caso tendría que ser unánime. Sí, tendría que ser unánime. Porque los que aceptaron, o sea, para mí no hay problema. Yo no tengo esa dificultad, pero me estoy colocando en los zapatos del compañero o la compañera que previo a aceptar este curso, lo hicimos en base al horario. Entonces dijimos, ajá, es de lunes a viernes, es de 6 a 8. Sí, porque de 8 en adelante tengo tal cosa. Ok, entonces salgo bien a las 8. Entonces dijimos todos que sí a las 8, de 6 a 8. Entonces ahora, con una persona, pienso yo, que tenga dificultad, yo pienso que no, para mí, pues respetando eso, ¿verdad? Por cuestión de valores y de principios, no tendría que hacerse el cambio. O sea, aquí tendría que ser unánime. Exacto. Y luego sigue Luis. Sí, fíjese, Félix, que comparto la posición de Hernán, porque realmente igual yo tengo otras actividades que a veces incluso me choca. Bueno, ahora me tuve que incorporar un poquito tarde. El lunes y miércoles tengo otra actividad, entonces se me complica un poco el mover el horario y perdería más clases que las que me va a tocar perder, fíjese. Entonces yo preferiría que quedemos como estamos. Vale, ya tenemos dos y luego levantó la mano Milagro y luego Oscar. Sí, yo digo que nos quedemos como estamos porque cada quien tiene diferentes ocupaciones después de las 8. O sea, hacemos un sacrificio en estar aquí hasta las 8. Imagínense, las mujeres más que todo tenemos que atender la casa, pues también. Y hasta las 8 es suficiente que esté clavada yo aquí en la computadora. Después tengo otras cosas que hacer. Entonces yo ya me programé para este horario y por eso dije que sí. Gracias por la participación, Milagro. Y Oscar, no sé qué dice usted y luego Elmer. Igual, el horario que tenemos. Y finalizamos con Elmer. Bueno, yo quizás estaba como ofreciendo otra alternativa, puede ser más temprano, de 5:30 a 8, eso puede ser una opción, pero obviamente se respeta, pues, ¿verdad? La opinión de los compañeros, porque tal vez no más noche, pero sí podría ser a las 5:30 de la tarde y terminar a las 8, ¿verdad? Y ahí podría ser una alternativa viable, obviamente, si los compañeros pueden, si no, pues mantenerlo, ¿verdad? Por el respeto a todos. No sé qué opinan. Bueno, el mismo horario, dice Oscar. Bueno, creo que las personas que han hablado han decidido el mismo horario, pero no sé si alguien más tuviera. Por mí, cualquier solución es, estoy de acuerdo. Podemos seguir con el mismo horario, podemos cambiarlo. ¿Sí, Manuel? Yo estoy de acuerdo con el mismo horario, Félix. Vale, entonces queda establecido que quedamos en el mismo horario. Y entonces solo nos quedaría, miren, hay que cambiar el encuadre, así se llama algo en PNL, me recuerdo ahí, que si nosotros pensamos que ese curso va a durar una gran cantidad de tiempo, lógicamente que nuestra mente nos va a jugar una mala pasada. Pero si vamos en el día a día y como les digo, cambiamos nuestro encuadre, al final el tiempo pasa rapidísimo. Miren, ya estamos en diciembre, hace poco comenzamos el año y estamos en diciembre, entonces el curso lo vamos a finalizar ya, solo quedaría la próxima semana y ya de la siguiente semana solo estaríamos recibiendo 4 días.
E igual si alguna persona tuviera una causa bastante justificable y fuerte y un día no puede faltar, va a faltar, no hay ningún problema. Tienen todavía un margen de faltar 3 sesiones. Así que nos vamos a quedar en el mismo horario. Esa fue la decisión de todos, o de la mayoría. ¿Sí, Luis? Solo, Félix, ¿será que nos puede compartir la asistencia o hay alguna manera de verla para ver cómo vamos ahí si nos faltan algunas que completar? Si gusta, se la comparto el lunes. Voy a hacer el consolidado y se lo comparto. Muchas gracias, oye, muy fino. Bien, solo ya que casi nos vamos a despedir, quedan poquitos minutos, solo voy a explicar las últimas validaciones de datos y luego nos despedimos, ya casi vamos a salir dentro de 6 minutos. Y ahí las prueban ustedes en su casa, esas. Estas serían opcionales, ¿Sí, Oscar? Hola, Oscar. Hola Félix, buenas noches. Una consulta nada más. Yo he tenido bastantes complicaciones por conectarme, pero es por cuestión de que en el trabajo hay unos movimientos ahorita internos por cuestión de mudanza. No había ningún problema que mañana, ¿verdad? Haga las actividades, vea los videos y las suba, ¿verdad? No, no hay ningún problema, Oscar. Yo les he dado, yo sé que ustedes pasan, la mayoría, o todos creo que trabajan y pasan bastante ocupados, así que está la oportunidad de que puedan entregar las evidencias. Y lo Ok, y lo que voy a hacer para que sea más entendible, solo explico esto, Carlos, y luego continuamos. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, si ustedes gustan, para no, si serían 15 notas si tomamos todas las evaluaciones, vamos a seleccionar, por ejemplo, la evidencia de la jornada 2, luego la de la jornada 4, luego de la jornada 6, y estas van a ser las notas que van a ir en el cuadro de notas, para no pasar 15 notas, sino que sería jornada 2, jornada 4, jornada 6, luego la jornada 8, y esas serían las notas que irían en el cuadro de notas. Solo los pares, digamos. Sí, solo los pares. O sea que hoy jornada 5 no he evaluado. No, pero suban el archivo, si lo tienen, súbanlo. Ahí les pongo el comentario y se los revisa. Yo voy a hacer igual que mis alumnos, pónganos las que tenemos las mejores notas. Ajá. Hola, Luis. Yo en lo personal, alguien preguntaba hoy sobre si había manual, ¿verdad? Fíjense que a mí lo que me funciona, por si a alguien le funciona también, yo cuando algo me da algún problema, lo repito y lo repito y lo repito y créanme que se me queda. Igual una alternativa es grabar el video, un tutorial y compartirlo. Yo le mandé un mensaje aquí en la plataforma que si podía compartir su video y su canal en el grupo de WhatsApp, lo podría hacer, porque nos va a ayudar. De acuerdo, yo lo paso. Entonces, se nos ha ido el tiempo y nos hizo falta un par de validaciones que las voy a explicar ahorita. Hola, Carlos. Nada, que no me funcionó la fórmula, sí, no, esa de la fecha, no sé qué. Tiene espacio después de sí o no sé, porque la estoy poniendo exactamente igual. Si gusta, termino de explicar esto, me despido para respetar el horario de todos y luego nos quedamos un par de minutos, Carlos. Si gusta. Vaya, gracias. Bien, la última validación que sería opcional es validar la longitud del texto. Yo podría seleccionar esa columna y en la ficha datos elegir validación de datos. Y aquí elegir, por ejemplo, que quiero validar la longitud del texto. Como sé que el número de DUI tiene 10 dígitos con el guión, aquí le digo que la longitud del texto quiero que sea igual a 10, igual a 10. Y ahí está, miren, le he dicho que en estas celdas quiero validar que la longitud del texto sea igual a 10. O sea que si digito 9 me va a dar error, si digito 11 me va a dar error. O sea, solo va a permitir que tenga 10 caracteres. Así que si yo digito, por ejemplo, un DUI correcto, me lo permite. Pero si aumento un dígito, me da error. Si le disminuyo un dígito, me da error. Así que se las repito, miren, nada más selecciono esta columna, me voy a la ficha datos, aquí validación de datos, y luego le digo a Excel que quiero validar que la longitud del texto sea igual a 10. Voy a hacer una captura de pantalla y se la voy a compartir en el chat por si alguien le quiere practicar el día de mañana o más noche. ¿Sí, Milagro? No se mira la caja, entonces no alcanzo a ver qué es lo que está haciendo. Sí, ahorita se la comparto en el chat y se la voy a acercar.
sería esto. Longitud de texto igual a 10. Y el fin de semana les voy a compartir la última validación que quedó pendiente, que es la más avanzada. O si quieren, la hacemos la otra clase. No sé cómo prefieren. Si quieren que les comparta un video el fin de semana o la próxima clase. Yo prefiero la próxima clase. Sí, la última validación que le iba a enseñar era la siguiente, que al seleccionar aquí en una lista, como decía Manuel, Sonsonate, que aquí me apareciera una lista con los municipios de Sonsonate. Y si yo selecciono San Salvador, que aquí me saliera la lista de municipios de San Salvador. Esa era la última que íbamos a hacer. Una validación un poquito más avanzada. Mejor hagámoslo en clase, Félix. En clase lo vemos, la próxima, al inicio. Al inicio. Sí, mejor. Sí, está bien. Entonces voy a recortar el tiempo del repaso de la siguiente clase y ahí se lo voy a explicar. Entonces guarden ese libro y la próxima clase lo vamos a hacer. Chivo. Pónganle. Gracias. No subimos todavía esta actividad allí a la plataforma. Bueno, súbanla así como lo tengan, por favor. Así que les deseo un feliz fin de semana, buen provecho. Gracias por haberse conectado a todas estas sesiones y nos vamos a ver hasta el día lunes. Así que cuídense y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Hicimos las dos guías, la 1 y la 2, independientemente de cómo estén. Sí, me alegra. Sí, para que quede evidencia ahí que hicimos esa evidencia. Igual, si alguien necesita ayuda, aquí me queda un par de minutos, no se vaya a desconectar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Félix. Entonces solo son evaluadas la jornada 2, la 4 y la 6, ¿verdad? De esta parte. Sí. O sea, la de lunes va evaluada. Sí, esa va evaluada. Gracias. Hola. Si gusta, presente, Carlos, si gusta. No, solo quería la fórmula de la validación de datos respecto a la edad, solamente eso quería para probar más noches. Ah, sí, y sería digitar la fórmula directamente en la celda, no utilizar validación de datos. Ah, es directamente la celda. Sí, directamente en la Pero celda. hay que formatear la celda. No, nada, no hay que hacer absolutamente nada, solo escribir la fórmula, que sería igual si fecha, Igual si fecha. y luego abro paréntesis y le doy clic en la fecha de nacimiento. Ah, le doy. Eso me faltó. Ajá, ¿cómo? Punto y coma le di. La fecha que está establecida. ¿Cómo fue, perdón? Tengo que poner una fecha que no tenía datos por eso. Ah, sí, ajá, por eso no le funcionaba, pero sí hay que escribir alguna fecha de nacimiento y preguntarle cuántos años han pasado entre esa fecha y hoy, y el resultado que lo queremos en años. Perfecto. Gracias, Félix. Bueno. Adiós, buenas noches. Hola, William y Flor. Flor, si gusta primero. Sí, Flor. Ok, buenas noches. Solo quiero preguntar, Félix, si hay posibilidad de que en mi caso se evalúe mejor las guías o las jornadas impares.